Hermanos, retomar el año litúrgico, la liturgia lo hace en los tres tiempos, A, B y C, con el Evangelio de Juan. Y aquí, en dos de ellos, Juan Bautista muestra al Cordero de Dios. Y en el ciclo pasado, en el ciclo A, tenemos la tercera estampa de la Epifanía. Recordemos que la Epifanía es la manifestación a los pueblos paganos, el 6 de enero, los Reyes Magos. Es también el bautismo del Señor, el domingo pasado, el último domingo del tiempo de la Navidad. Y la tercera imagen que la liturgia de las horas de ese 6 de enero recuerda es el agua cambiada en vino, las bodas de Caná. Entonces el Evangelio de Juan, digamos así, hace como de bisagra al tiempo ordinario, y después cada letra del año que toca, en este caso el B, nos toca el Evangelio de Marcos, es el Evangelio en el cual vamos a seguir las pisadas de Cristo. En este Evangelio está condensado en el Evangelio de Juan como la nueva creación. Por eso el evangelista en el prólogo comienza como en el Génesis, en el principio, inargé, y después va haciendo como una semana, va contando los días, el primer día, el segundo día, las bodas de Caná, el tercer día, caitegemeras tetrite geneto gemas canastes Galilaya. Al tercer día Jesús fue a unas bodas en Caná de Galilea. Y en este evangelio que nos toca en nuestro ciclo B de hoy, el capítulo primero, versículo 35 al 42 del Evangelio de Juan, vemos este llamado a Andrés y a Simón, este llamado que se desprende de Juan, que está cumpliendo su misión, Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Oportet ile crescat et ego minui, dice la Vulgata. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y entonces Juan predica y no predica para sí, que es la tentación de nosotros. Cuando nosotros hacemos algo en distintos tonos de conciencia, es como que queremos dejar huella. Yo lo hice, yo soy así, yo hago así, yo... Caemos todo en eso. Si uno hace un pequeño examen de conciencia, cuando ahora hace un ratito estaba pensando cómo comenzar la homilía, decía así, uno es propio de la naturaleza humana, y esto no nos tiene que afligir, porque también tenemos que poner nuestra vida, nuestro ser en lo que hacemos, pero es necesario también que entendamos la dinámica de la vida cristiana, de la ascética cristiana, y tratemos siempre de purificar nuestra intención. Por eso el ángulo que le quiero dar en la homilía en esta misa es de que leamos este pasaje del Evangelio tratando de renovar y de purificar nuestra intención, por qué seguimos a Jesús, por qué tenemos fe, recordando, así como trasfondo, lo de San Juan Bautista. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. En ese disminuir se va desprendiendo, y entonces la predicación no es para juntar gente que lo siga a él. Cuando señala a Jesús como el Cordero de Dios, dos de los discípulos que lo estaban escuchando le hacen caso. Qué lindo eso, cuando uno habla, que te hagan caso, al menos que te escuchen, ¿no es cierto? Y entonces van a seguir a Jesús. Y cuando Jesús los enfrenta, por así decirlo, los dos discípulos, al oír hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Así en presente, para que también nos interpele a nosotros, porque cuando nosotros celebramos la Eucaristía lo hacemos en el tiempo de Dios, y por tanto esta palabra se pronuncia para nosotros en el aquí y ahora de nuestra existencia. Hoy Jesús te dice: ¿qué quieres de mí? A cada uno de ustedes, ¿qué quieres? Ellos le respondieron: Rabí. Bueno, Juan también le gusta, como aprendí de Juan yo a citar en otro idioma, le gusta traducir los términos. Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? Literalmente, ¿dónde estás? En griego, esta expresión se utiliza también, por ejemplo, en el relato de Emaús, donde cuando Jesús entra y se queda con ellos, utiliza esta expresión también,
utiliza esta expresión el Evangelio cuando Jesús dice que Él está, que mora, que vive con el Padre, habita, está con Dios. ¿Dónde vives? Y es interesante porque Jesús les contesta, vengan y lo verán. No le da una dirección. No le dicen, como decía así un poco en broma, saquen un cuaderno y anoten, sino que Jesús los invita a una experiencia, a una comunión, es estar con los discípulos de Maús, es estar en el Padre, no es la yuxtaposición de cosas, sino es la una en la otra, es la imagen más perfecta de la comunión. A veces nosotros tenemos que luchar como seres humanos porque tenemos como dos imperativos reales, ser nosotros mismos, en Dios tenemos que ser nosotros mismos, y eso es importante, y Dios quiere que seamos nosotros mismos, porque Dios nos quiere y nos llama por nuestro propio nombre, pero también tenemos que aprender a estar en comunión con el otro, y eso es difícil, porque a veces, como dicen los italianos, litiga, pelean el ser con uno mismo, y el ser y el estar con el otro en la comunión. Vamos a pedir al Señor entonces esta gracia de hacer experiencia de Jesús. Fíjense, esa pequeña experiencia de estos dos discípulos, uno no dice el evangelista quién es, el otro sabemos que es Andrés, fue tan impactante la experiencia del Señor Jesús que enseguida se hace misionero Andrés, y al primero que se encuentra es a su hermano Simón y lo llama, hemos encontrado al Mesías, y lo lleva a su hermano, a Simón. Acá inclusive se realiza el principio de la caridad bien entendida empieza por casa, y Andrés empieza por su hermano, la evangelización. Lo lleva a Jesús, Jesús lo mira, signo de conocimiento, mirar es también signo de elección en la Sagrada Escritura, y le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa piedra. Ya desde el primer instante, Jesús mirándolo, eligiéndolo, le da una misión nueva. Vamos a pedir al Señor el don de esta dinámica de la fe, donde Jesús nos invita a estar con Él. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Ven y lo verás. Nosotros por el bautismo estamos incorporados a Él, pero lo tenemos que hacer consciente. Por eso la palabra de Dios, en la primera lectura de este segundo domingo durante el año, nos ofrece el texto del libro de Samuel, donde Samuel es llamado por Dios y Samuel escucha que lo llaman y va corriendo a donde está el sacerdote Elí. Y el sacerdote dice, no, yo no te llamé, y otra vez, y así hasta que el sacerdote le enseña. Dice, debe ser el Señor que lo llama. Entonces dice, mira Samuel, yo no te estoy llamando, anda a acostarte, y si escuchás otra vez que te llaman, di, habla Señor, que tu servidor escucha. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre se manifiesta. Jesús siempre nos dice, ¿qué quieren? Y si nosotros queremos conocerlo, dónde está, dónde vive, dónde mora, nos invita a hacerlo, pero tenemos que querer, tenemos que tener un movimiento. Dios en la Navidad celebramos que sale a nuestro encuentro por la Encarnación, y nosotros tenemos que responder a ese encuentro, a ese llamado, a esa invitación con una experiencia de fe. La fe, por supuesto, que es doctrina, la fe, por supuesto, que es rito, pero no primaria y principalmente. La fe primaria y principalmente es el encuentro, es el acontecimiento de que Dios mora entre nosotros, y tenemos que tener esa disponibilidad interior y exterior de Samuel. Habla, Señor, que tu servidor escucha. Vamos a pedir esto para el Señor de la vida. El Padre permanece en mí, porque el hecho de que Jesús nos pregunte qué quiere, tenemos que revelar la intención. Y en el Evangelio de Juan, en este mismo sentido, Jesús se queja ante los interlocutores, dice, porque ustedes no se quieren convertir, porque ustedes no quieren la vida. Y nosotros queremos la vida verdadera, la vida que nos promete Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre
permanece en mí, yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. La vida permanente, la vida verdadera. La comunión es no juxtaponer, sino compartir la vida con otro. Por eso la celebración de la Eucaristía es la celebración de la vida donada, y por eso el cristiano tiene que ser un testigo de la vida, viviéndola en comunión con Dios y con los hermanos. Por eso nosotros, hermanos, celebramos la vida y nunca podemos entender que la supresión de cualquier vida en cualquiera de los estadios, desde la concepción hasta el final natural, sea por una enfermedad, sea por la vejez, nunca podemos entender, por más que estemos en el siglo XXI, en el siglo XXII, en el siglo XXIII, podemos entender que sea un progreso suprimir una vida. Porque la vida auténtica nunca se suprime, siempre se comparte y en todo caso se gasta y se ofrece, que eso es lo que queremos hacer si entendemos bien dónde mora Jesús, porque Él nos invita a compartir con Él. Nos encomendamos a la Santísima Virgen y le pedimos el don de aprovechar esta invitación que Jesús nos hace y tener una experiencia auténtica y real de fe con el Señor. Que así sea.